El caos de Las Vegas redefinió por completo la recta final de este campeonato de 2025. Cuando parecía que McLaren tenía el título de constructores y el de pilotos en sus manos, un error técnico devastador tiró todo por la borda. Hoy vamos a profundizar en la descalificación que puede haberle costado el campeonato a Lando Norris, la guerra psicológica explícita que Max Verstappen libró por la radio y las duras críticas de los pilotos sobre la seguridad y el calendario de la Fórmula 1. Además, la mala racha increíble que persigue a Yuki Tsunoda y cómo un incidente en España todavía puede ser el factor decisivo de esta temporada histórica. Sean muy bienvenidos a Fórmula News Latino. Soy su presentador y a partir de ahora vamos a desglosar cada detalle de este GP que quedará marcado en la historia, no solo por el brillo de los neones, sino por la polémica tras bambalinas. Vamos a empezar hablando sobre el escenario de este espectáculo, o mejor dicho, sobre los serios problemas que este escenario presentó. Mientras la Fórmula 1 vende a Las Vegas como la joya de la corona comercial, para quienes están dentro del cockpit, la realidad fue muy diferente y bastante preocupante. Fernando Alonso lideró un frente de quejas pesadas sobre dos puntos críticos, el asfalto y el calendario. Para que entendamos la gravedad, Alonso fue categórico al decir que la superficie de la pista está al límite de lo aceptable en términos de seguridad. Describió el circuito como divertido por la alta velocidad, pero el asfalto simplemente no cumple con los estándares de la Fórmula 1. La falta de agarre y la cantidad excesiva de baches transformaron el manejo en un ejercicio de supervivencia. El bicampeón explicó que el asfalto es demasiado resbaladizo, impidiendo que los neumáticos alcancen la temperatura correcta. Sin agarre y con saltos constantes a más de 300 km por hora, la situación bordea el peligro real. Y no está solo en esto. Oliver Bearman, de Haas, reforzó este coro. Destacó que, considerando las temperaturas bajas del desierto de Nevada por la noche, la pista necesitaría ofrecer mucho más agarre. Con los muros pegados a la pista y una secuencia insana de curvas de alta velocidad, el riesgo es altísimo. La sugerencia que queda en el paddock y que Alonso se encargó de verbalizar es que la FIA necesita intervenir. Si Mónaco y Singapur logran reasfaltar y mantener el estándar, no existe excusa para que Las Vegas no haga lo mismo, especialmente con la facturación astronómica que genera el evento. Pero el problema es más profundo. Además del asfalto, la logística de este final de temporada se convirtió en una pesadilla para los equipos. Estamos hablando de una fecha triple brutal: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Alonso, con toda su experiencia, cuestionó duramente esta elección. Salir de la costa oeste americana, volar 17 horas hasta Qatar, enfrentar una diferencia horaria de 13 horas y saltar directo al auto, ningún otro deporte en el mundo aceptaría una condición así. La justificación oficial es que la carrera ocurre en esta fecha porque es un periodo más tranquilo para la ciudad de Las Vegas, pero los pilotos, a través de la GPDA, dejaron claro a Stefano Domenicali que el deporte necesita estar en primer lugar. Carlos Sainz, ahora en Williams y director de la Asociación de Pilotos, estuvo totalmente de acuerdo. Su visión es lógica: Las Vegas debería estar emparejada con Brasil o tener un intervalo mayor. Hacer esta maratón por segundo año consecutivo y con previsión de repetición en el calendario de 2026 es algo que está desgastando física y mentalmente a todos en el paddock. Mientras los veteranos pelean por mejores condiciones, hay gente en la parrilla que parece estar luchando contra fuerzas ocultas. La situación de Yuki Tsunoda en RB parte el corazón. El japonés vivió otro fin de semana para el olvido. Todo comenzó mal ya en la clasificación, con un error del equipo en la presión de los neumáticos que lo tiró al puesto 19. Red Bull decidió romper el parque cerrado para tocar la configuración y cambiar la unidad de potencia, lo que obligó a Tsunoda a largar desde el pit lane. La estrategia parecía audaz: parar en la primera vuelta, cambiar los medios por los duros e intentar ir hasta el final con aire limpio. Pero como él mismo dijo, todo parece estar jugando en su contra. El Virtual Safety Car entró justo después de que él paró, lo que benefició a todos sus rivales directos que aún no habían parado. El resultado, un 14º lugar en pista que se convirtió en 12º tras las descalificaciones, pero aún así, 0 puntos.
Tsunoda salió del auto visiblemente frustrado, diciendo que siente que no tiene respiro, que la suerte simplemente lo abandonó. La única luz al final del túnel es el motor nuevo para las etapas finales en Qatar y Abu Dhabi, donde espera que la marea cambie. Ahora, antes de entrar en la polémica gigantesca de la descalificación de McLaren y en la victoria estratégica de Verstappen, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Desde dónde estás siguiendo esta temporada loca? Deja aquí en los comentarios tu ciudad y tu país. Esto es fundamental para que entendamos hasta dónde está llegando Fórmula News Latino y ayuda muchísimo al algoritmo de YouTube a recomendar este contenido a más fanáticos de la velocidad como tú. Y hablando de eso, si quieres estar al tanto de cada detalle técnico, cada radio polémica y cada decisión de los comisarios que define el campeonato, este es el momento de suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí no escondemos nada, nosotros traducimos, analizamos y te traemos todo digerido para que no te pierdas nada de este final de temporada electrizante. Deja tu like si estás de acuerdo en que la Fórmula 1 necesita revisar este calendario insano y continuemos, porque la bomba que cayó en el garage de McLaren cambió la historia del campeonato. Hablando de cambiar la historia, necesitamos hablar sobre el hombre que salió de Las Vegas con una sonrisa de oreja a oreja, Max Verstappen. Mientras el caos reinaba para unos, el holandés dibujó una de esas actuaciones que recuerdan por qué está peleando por el pentacampeonato consecutivo. Fue su sexta victoria en la temporada de 2025 y la 69ª en su carrera, pero esta tuvo un sabor especial, y no fue solo por el champán. El consultor de Red Bull, Helmut Marko, reveló en detalle interesantísimo sobre la mentalidad de Max en esta carrera. Incluso con la victoria prácticamente garantizada, Verstappen asumió un riesgo que dejó al box de Red Bull con el corazón en la boca. En las vueltas finales, McLaren instruyó a Lando Norris a atacar para intentar reducir la diferencia. La respuesta de Max simplemente comenzó a marcar una vuelta rápida tras otra. Marko contó que, a pesar del liderazgo cómodo, no hubo un segundo de relajación. En la última vuelta, Max forzó para garantizar el punto extra de la vuelta rápida con un margen enorme. Marko admitió que existe un riesgo innecesario en esto, pero soltó la frase que define al piloto. Simplemente no puedes quitarle eso, es la naturaleza de Max. Controlaron el desgaste de los neumáticos mejor que la competencia, se quedaron en pista lo máximo posible y al final, la configuración del auto, que fue un poco una apuesta basada en la suerte, probó ser perfecta. Y no es solo Marko quien está impresionado. Lawrence McKees, jefe de equipo de RB que trabaja de cerca con el ecosistema Red Bull, no escatimó elogios. Según él, Max está manejando mejor que nunca. McKees fue más allá, diciendo que el holandés está alcanzando nuevas alturas con estas últimas clases maestras de pilotaje. Sabemos que Red Bull sufrió en medio de la temporada europea. El auto parecía haber perdido el rumbo, pero el equipo técnico hizo un trabajo fenomenal para traer al RB21 de vuelta a la vida. Ahora que el auto permite pelear, Max está entregando todo. McKees resumió bien la situación para las etapas finales en Qatar y Abu Dhabi. Van a encarar carrera a carrera, porque ganar en la Fórmula 1 es absurdamente difícil y las diferencias entre Las Vegas y Qatar son brutales en términos de exigencia del auto. Pero si en el garaje de Red Bull el clima era de deber cumplido, en McLaren la noche terminó en pesadilla absoluta. Y aquí entra la polémica que puso el campeonato de cabeza. Lando Norris había terminado en segundo y Oscar Piastri en cuarto. Sería una cosecha de puntos fundamental para el Mundial de Constructores y para la supervivencia de Lando en el Mundial de Pilotos. Pero horas después de la bandera a cuadros llegó la bomba. Ambos autos fueron descalificados. ¿El motivo? Desgaste excesivo en la plancha del suelo. La regla es clara, el espesor mínimo es de 9 milímetros. En el auto de Norris, el bloque delantero derecho estaba con 8,88 milímetros. En el de Piastri, la situación era aún peor, con 3 medidas ilegales. Andrea Stella, jefe de McLaren, intentó explicar, culpando al porpoising inesperado y a los baches de la pista de Las Vegas, lo que nos trae de vuelta aquella queja de Alonso que mencionamos al inicio. Stella dijo que el desgaste fue causado por el contacto excesivo con el suelo debido a los saltos del auto, algo que no apareció en las prácticas libres. Pero esta explicación no convenció a todo el mundo, mucho menos al clan Verstappen. Jos Verstappen, padre de Max y expiloto, fue directo a la yugular en una entrevista para la prensa holandesa.
Calificó el episodio como un error grosero de McLaren y un golpe de suerte gigantesco para Max. El análisis de Joss es cruel, pero tiene sentido. Con el rendimiento que tiene McLaren hoy, ¿por qué demonios arriesgaron tanto en la configuración de la altura del auto? ¿Por qué andar tan al límite si podrían haber levantado el auto algunos milímetros, perdido un poco de rendimiento, pero garantizado los puntos con seguridad? Joss planteó la hipótesis de que tal vez el auto solo funcione bien en esa ventana extrema, pero aún así lo ve como una falla operativa grave. Reveló incluso que conversó con Max justo después de la carrera y su hijo ya sabía que los McLaren serían descalificados antes incluso de dejar el circuito. El impacto de esto en la tabla es sísmico. Antes de la descalificación, Max estaba 42 puntos atrás de Norris. Con la exclusión de los dos McLaren, la diferencia cayó a solo 24 puntos, faltando 2 etapas. Y hay más, Max ahora está empatado en puntos con Oscar Piastri, ambos con 336. El campeonato que parecía estar escapándose de las manos de Norris volvió a quedar completamente abierto. Jos Verstappen dijo que la presión ahora cambió de lado. McLaren va a sentir el golpe, mientras que Max no tiene nada que perder y puede ir al ataque total. Y si crees que la descalificación fue el único problema de Lando, necesitas escuchar lo que pasó antes incluso de la largada. Existe una guerra psicológica ocurriendo que las cámaras de la transmisión oficial no mostraron, pero que la radio del equipo reveló. Y es exactamente sobre este juego mental sucio o genial, dependiendo de tu punto de vista, que vamos a hablar ahora. Lo que pasó antes de que las luces se apagaran en Las Vegas revela mucho sobre el momento psicológico de Lando Norris. Imágenes y audios que no salieron en la transmisión oficial de la TV muestran que Max Verstappen comenzó a ganar la carrera ya en la vuelta de formación. Con las temperaturas bajísimas en el desierto, la instrucción para los pilotos era clara: hacer hasta 5 burnouts, esas aceleradas fuertes girando las ruedas para calentar los neumáticos traseros y garantizar una largada decente. Max, experimentado y astuto, hizo los 5 burnouts de forma agresiva. Pero Lando hizo solo 3. ¿Y por qué? Porque estaba demasiado preocupado con lo que Max estaba haciendo. La radio de McLaren captó el momento exacto en que Lando perdió el foco. Comenzó a reclamar al equipo que Verstappen estaba dejando un espacio gigantesco con el pole position, muy por encima de lo permitido. En la radio dijo frustrado: él se está burlando con el tamaño de ese espacio, es mucho más de lo permitido. El equipo confirmó que lo estaba viendo, pero Lando insistió: vamos, él solo nos está tomando el pelo aquí, no puedes hacer esto, son 10 autos de distancia, ¿no? Mientras Lando gastaba energía mental y tiempo de radio reclamando por la distancia de Max, dejó de calentar los neumáticos adecuadamente. ¿Y Max? Max sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las reglas dicen que la formación debe mantenerse lo más compacta posible, pero la regla de los 10 autos se aplica estrictamente al safety car. Verstappen usó esa área gris para entrar en la mente del rival, y funcionó. A la hora que se apagaron las luces, la diferencia de temperatura en los neumáticos y el estado mental de los dos pilotos cobraron el precio. Max largó mejor. Lando, tal vez intentando compensar o ya alterado por la provocación de la vuelta de formación, hizo un movimiento extremadamente agresivo, cruzando la pista entera para intentar bloquear al Red Bull. Jos Verstappen, analizando la jugada, fue quirúrgico. El problema es que Lando solo se preocupa por Max, pero en ese intertanto simplemente se olvida de frenar para la primera curva. Y fue exactamente eso. Al intentar bloquear a Verstappen de forma tan brusca, Lando se colocó en el lado sucio de la pista, con un ángulo pésimo para la curva 1. Frenó demasiado tarde, se abrió y entregó el liderazgo en bandeja. El ingeniero de Max, Giampiero Lambiase, felicitó al tetracampeón por la radio poco después. Buen trabajo, Max. Mantuviste la calma, mantuviste la cabeza en su lugar. Esto levanta una discusión seria que está dominando el paddock. ¿Será que Lando Norris tiene un problema Max Verstappen? Algunos analistas señalan que el británico parece pilotar de forma no natural cuando tiene al holandés cerca. Intenta adivinar lo que Max va a hacer, entra en un juego de él sabe que yo sé que él sabe y termina cometiendo errores no forzados. Aquella encerrona en la largada fue descrita por muchos como desesperada, algo que tal vez no haría contra otro piloto. Es el concepto de alquilar un departamento en la cabeza del adversario.
Max construyó esa reputación de piloto intransigente allá al inicio de su carrera justamente para momentos como este. Cuando él aparece en el retrovisor o larga al lado, los rivales ya comienzan a repensar cada movimiento. Y en Las Vegas, esa aura de cuco hizo que Lando se saliera de la pista y consecuentemente perdiera la chance de dictar el ritmo de la prueba. Ahora, la situación del campeonato es dramática. Si Lando hubiera mantenido la calma, aceptado perder el liderazgo en la largada y enfocado en llegar segundo o tercero, tal vez no hubiera desgastado tanto la plancha del suelo intentando recuperar terreno, y tal vez no hubiera sido descalificado. Es todo sí, lo sé, pero en la Fórmula 1 estos detalles mentales separan a los campeones de los subcampeones. Y hablando de detalles que definen campeonatos, existe un fantasma rondando a Max. Una actitud suya meses atrás en España, que parecía solo un incidente más de carrera, ahora está volviendo para asustarlo. Puede ser la diferencia matemática entre el quinto título y la derrota. Y es sobre esta cuenta peligrosa y el momento de locura de Max que vamos a hablar ahora para cerrar nuestro análisis. Para cerrar nuestro análisis de hoy, necesitamos hacer una cuenta que puede quitarle el sueño a Max Verstappen, incluso después de esta victoria heroica en Las Vegas. La matemática del campeonato está apretada. 24 puntos separan a Norris del líder, con Max viniendo justo detrás sediento por el quinto título consecutivo. Pero existe un momento específico, allá en el Gran Premio de España, que puede ser el factor decisivo. En aquella carrera, Max tuvo lo que llamamos un momento de locura. Y la diferencia es que, al contrario de fallas mecánicas o errores estratégicos del equipo, aquello estaba 100% bajo su control. Vamos a recordar. En una relargada al final de la prueba, Max cayó a tercero. La estrategia de Red Bull falló, dejándolo vulnerable. Charles Leclerc pasó por él y enseguida George Russell intentó el adelantamiento. Max, que ya estaba echando espuma de rabia por tener que devolver la posición anteriormente, simplemente vio todo rojo. Él admitió recientemente: "No puedo aceptar salir del auto sabiendo que no di todo. Me quedé con rabia conmigo mismo". El resultado de esa rabia fue tirar el auto encima de Russell, un choque innecesario que le valió una sanción de 10 segundos. Aquella sanción derrumbó a Max del quinto al 10º lugar en la bandera a cuadros, un perjuicio directo de 9 puntos. Y es aquí donde comienza el dolor de cabeza. Si él hubiera mantenido la cabeza fría en España, la diferencia hoy con Norris no sería de 24 puntos, sino de apenas 15. Ah, pero 9 puntos no es nada, puedes pensar. Pero en la Fórmula 1 es todo. Si la diferencia fuera de 15 puntos hoy, Max dependería solo de sí mismo. Si ganara todas las carreras y sprints restantes en Qatar y Abu Dhabi, se llevaría el título por criterio de desempate, aunque Norris llegara segundo en todas ellas. El destino estaría en sus manos. Ahora, con 24 puntos de déficit, no depende solo de su propio talento. Necesita que Norris o McLaren se equivoquen de nuevo. Claro que podemos hablar de otros errores en la temporada, como el de Piastri en Australia o el de Norris en Canadá, pero esos fueron incidentes de carrera o errores de juicio en disputas normales. Lo que pasó en España fue una pérdida de control emocional. El propio Max dijo: "Aquel movimiento no fue bueno, fue un error de mi parte". ¿La lección fue aprendida? Él dice que sí. Pero si pierde este pentacampeonato por menos de 9 puntos, la imagen de aquel choque en Barcelona va a ser la pesadilla más cara de su carrera. Ahora el circo va para Qatar, una pista que es lo opuesto a Las Vegas, y después para la gran final en Abu Dhabi. McLaren está herida y presionada, Norris está con lo psicológico golpeado por los juegos mentales de Max, y Red Bull renació de las cenizas. El final de esta historia promete ser de película. Y si quieres acompañar el desenlace de esta novela con el mejor análisis de Latinoamérica, no lo olvides, suscríbete ahora a Fórmula News Latino. Aquí no solo damos la noticia, explicamos el porqué. Si eres un fanático de verdad y quieres entender el deporte más allá de la superficie, este es tu lugar. Deja tu like si te gustó este análisis profundo y compártelo con ese amigo tuyo que cree que el campeonato ya terminó. Nos vemos en la próxima curva. ¡Hasta luego!